¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente, ¿no? Primer programa del año, en realidad, primer video del año, y tengo el gusto de estar con tres jóvenes líderes de Hispanoamérica, cada uno con sus características, sus fortalezas, pero creo yo son personas que tienen un gran potencial de liderazgo y que lo han demostrado. Quiero presentar a Horacio Yusto, a Juan Polanco y a Pedro Lopera. Y empiezo con cualquiera de ustedes, muchachos, para que hagan una breve presentación personal, quiénes son y, bueno, qué hacen. Quien sea. Bueno, arranco yo porque soy el más viejo, calculo que del grupo. Y bueno, mi nombre es Horacio Giusto, creo que algunos me pueden llegar a conocer más que todo por la Fundación Libre, que fue un proyecto que armamos con Agustín Laje hace un par de años atrás y hemos hecho un gran esfuerzo por sostenerla hasta el día de hoy. Soy el creador de Resistencia Radio, simplemente un militante pro vida más. En este momento estoy colaborando como asesor de Gómez Centurión porque creemos que en algún punto la batalla cultural se tiene que plasmar en una realidad política. No es que una importe más que la otra, creo que, y esto Miklos sabe bastante, lo que es el realismo propio del conservadurismo, entonces de nada sirve quedarse en un discurso abstracto porque caemos en los mismos errores que tantas veces hemos criticado, la falta de acción concreta. Así que ese es mi humilde aporte y a su vez en este momento ya estoy próximo, me estoy ultimando algunos detalles a sacar mi libro que se llama 50 reflexiones conservadoras, que lo he venido trabajando desde hace un tiempo, tópicos que van desde ciertas prácticas antinatalistas, quiero evitar ciertas palabras por la cuestión de lo que es YouTube, hasta la cultura del descarte, la lucha contra las ideologías, creo que es un tema clave, la raíz de la gorgona, como diría Rosa Kirk, está justamente allí, en lo que son los componentes ideológicos. Y siempre tratando de plasmar con misericordia, aunque a veces cuesta un poco por cómo son los cruces en redes sociales especialmente, que es posible que la juventud entienda esto tan bello que nosotros llamamos adelante, que es el equilibrio entre lo mutable, como las realidades políticas y los cambios tecnológicos, y lo perdurable como un orden moral que nos define en forma objetiva lo que es bueno, bello y cierto. Creo que esa sería mi humilde ponencia y presentación en este aspecto. Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, le podemos dar la pasada a Juan entonces para que se presente también. Un placer, ¿no, Miklos, y a los demás, esta gran oportunidad que tú nos presentas para seguir compartiendo y difundiendo ideas, ¿no? Mi nombre es Juan Polanco, tengo 24 años, soy licenciado en Ciencias Sociales, estoy realizando una maestría en Historia Dominicana. Este año publiqué mi primer libro. Habla de la historia de los partidos políticos, precisamente de un periodo de la historia dominicana. Y estamos trabajando también con la creación de un centro de investigación, Instituto Libertad y Familia, LIFA. Y bueno, sería el primer centro de investigación que se enfoca, ¿no?, en dar la batalla cultural en la República Dominicana. Y nos seguimos identificados, ¿no? Seguimos identificados con la cosa prohibida en América Latina y, cómo no, siguiendo las instrucciones que nos da nuestro maestro Miklos Lucas. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Gracias por la presentación. Pedro, adelante. ¿Qué más? ¿Cómo van todos? De Colombia. Sí, señor. Bueno, primero, pues quería agradecerte, Miklos, por la invitación. La verdad es un honor pues estar acá con los tres, pues que sé que son personas que ya llevan un recorrido y pues entre mis seguidores suena mucho el nombre de ustedes tres. Me llamo Pedro Lopera, soy de Medellín, Colombia, estudiante de Derecho, apenas arranqué, pues voy con un cuarto semestre. Y no, cuando inició la cuarentena acá en Colombia, aproveché para empezar a compartir un poco mis ideas, empezar a decir lo que desde hace rato tenía ganas de decir y de pronto no he hecho. Creé mi cuenta en Instagram y ahí vamos. Y yo creo que esa fue la razón por la cual me invitaron. Entonces, un abrazo a todos. Bueno, efectivamente, tú tienes, y creo que es parte, con esto quiero abrir la conversación, qué importante es la cuestión estética entre los jóvenes, ¿no? Es una época donde quizás en promedio los jóvenes leen menos y se guían más por lo estético, por lo audiovisual, más que por lo lectivo. Entonces, tú has hecho un gran trabajo ahí, has tenido un crecimiento importante en redes y
qué crees tú se debe este desinterés de la juventud por leer y vamos a decir, no por eso dejar de buscar conocimiento, sino buscarlo de una manera diferente? ¿Por qué crees tú que en vez de leer les interesa más el aspecto audiovisual? Yo creo que sea dos razones. La primera es que nos gusta mucho lo nuevo y muchas veces el conocimiento es algo que viene desde atrás, entonces no es particularmente algo nuevo. Y lo segundo es que nos hemos vuelto muy inmediatos, o sea, no es sino que miras, por ejemplo, a nosotros nos tocó Twitter, que son 140 caracteres, TikTok, que son videos de máximo 1 minuto, en Instagram son imágenes, entonces de pronto hemos crecido así desde hace rato. Y además, también vivimos en una época donde por sí los avances tecnológicos y los avances en general son muy rápidos, o sea, hay mucha más velocidad, entonces nos acostumbramos a eso, a la velocidad, al inmediato, a lo que es ya. Creo que esa es la razón. Perfecto. Y tú, Horacio, hay un tema muy importante aquí que quizás tú puedes dar un poco de luz. Esta necesidad de los jóvenes, como planteaba Pedro, del consumo constante, de lo nuevo, ¿no? Nunca quizás pocas veces un periodo de reflexión o de pausa, sino que es esta vorágine constante de consumir, de buscar lo nuevo, ¿no? ¿A qué crees tú que se debe este impulso de la juventud por no detenerse, siempre estar consumiendo, estar yendo hacia adelante, buscando esta novedad? Bueno, en primer lugar, Miklos, te agradezco la pregunta porque es un tema que realmente me apasiona bastante. Yo lo único que podría empezar a comentar en un principio sería que quizás el problema no sea tanto de la juventud, en todo caso sería un problema más de la sociedad, y ni siquiera de la sociedad, sino de la humanidad en términos generales, porque es una característica propia de la posmodernidad. Incluso uno lo puede tomar de ciertos intelectuales, pienso en este momento en Lyotard, ¿por qué no de Bauman? Que podríamos hacer algún comentario respecto a Bauman, que es muy interesante leerlo, porque en esta fascinación y en esta eterna carrera hacia la novedad, parece ser que en esta idea del progreso indefinido que ya se empieza a gestar en algún punto con el modernismo, que ya empieza esta búsqueda por el progreso material sin límite alguno, ya hipervive con cierta cultura de la cristiandad, pero que termina aflorando en la posmodernidad. Este proceso justamente han entendido que uno de los principales enemigos es aquello que se entiende como el límite. Por eso uno va a notar que en esta fascinación por lo novedoso, en esta idea, como podríamos decir en términos poco coloquiales, de querer manejar un vehículo solo con el acelerador y sin el freno, vemos pues que hay un fenómeno que se llama progresismo, pero no como uno dice el típico progre, sino que es esta idea del progreso indefinido y la liberación absoluta. De allí que si uno de repente logra tomar en esta fascinación por lo novedoso la teoría de la liberación y el gran rechazo a lo establecido de Marcuse, que implica renegar constantemente de la sociedad, no importa en qué estadio se encuentre, es la revolución por la revolución perpetua, y luego uno toma las tesis de Foucault con The New Enlightenment, que es la crítica al iluminismo, es decir, bueno, el iluminismo fue un desafío a lo establecido en el orden medieval, pero necesita un nuevo iluminismo, y luego finalmente uno llega a supuestos pensadores como Carrino, Gloria Álvarez, no va a notar diferencias sustanciales en su génesis, porque en el fondo no es una dialéctica de izquierda o derechas, en el fondo la dialéctica es el orden conservador, aquello que ha entendido que hay una visión perdurable dentro de la humanidad, y aquellos que creen falsamente que es posible una revolución en la propia esencia de la humanidad. Y quiero, para no abusar de la palabra, porque es un tema muy amplio que merece por lo menos un seminario, ven el siguiente punto. Existe esta falsa noción de querer rechazar todo lo establecido, creyendo que en el progreso hay una instancia superadora que modifica y enaltece y dignifica al hombre. Particularmente, y esto, Miklos, tomo una parte de tu conferencia en torno a lo que es el transhumanismo, pero allí hay un punto clave. Lo que cambia la esencia del hombre es perdurable, lo que cambia es la técnica. Porque en tiempos de Herodes, a los inocentes se los persiguió con una espada de hierro, mientras que en la posmodernidad a los inocentes se los persigue con una inyección salina. Es decir, la técnica ha cambiado, pero uno ve que la esencia y la naturaleza caída del hombre se han mantenido conforme sucede en los milenios. De más estaría notar justamente dónde está la actitud, digamos, básicamente no pesimista, pero que hay un sentido de resguardo, de prudencia, de mesura que tuvo Russell Kirk, como también Roger Scruton, en entender que no todo lo novedoso equivale a bondadoso, no todo lo nuevo
es bueno. Y en algún punto a veces mejor el malo conocido que el bueno por conocer, porque mediante discursos revolucionarios, cientificistas y materialistas, se han erradicado los mayores genocidios en la humanidad. Y aunque parezca una mentira, en este momento se está gestando uno de los mayores genocidios prenatales, no solo en Argentina, sino en el mundo en términos generales. Y no solo con los niños por nacer, sino también con las clases pasivas, porque en esta idea de la libertad, igualdad y fraternidad y la revolución constante, en la revolución perpetua, en el eterno presente, y ya con esto cierro, lo que hay es una maximización del placer y la erradicación del sufrimiento. No hay un sentido de trascendencia que justifique el sufrimiento. Por lo tanto, si el niño por nacer va a nacer pobre, en condiciones deplorables, o la clase pasiva ya no produce, hay que extirparla. Y esto viene a correlación de la primera pregunta que respondió muy bien Pedro. ¿Por qué? Porque está esta ilusión de la libertad. Porque en esa fugacidad de la imagen de Instagram, en esa fugacidad de los 140 caracteres de Twitter, lo que hay es la ilusión del hombre que es libre, que adquiere conocimientos, la persona que está como Narciso, enamorado de sí mismo, pero una imagen que, tal como la explica Bauman, y yo lo tomo de ahí, es una imagen líquida. No tiene contenido, se licúa entre las manos. Por eso es una ilusión esta libertad que ofrece la posmodernidad y esta sociedad. Porque justamente la persona no es más que una unidad de consumo y de producción, pero ya no de bienes y de servicios, sino de ideas, ideas virtuales, ideas líquidas. ¿Y con qué cierro? Cuidado con el concepto de lo líquido. Porque no son pocos los intelectuales que plantean que la posmodernidad es un antagonismo del modernismo. Lo que es líquido es porque previamente fue sólido, pero la esencia es la misma. Lo que ha cambiado es el estado. Y en la posmodernidad lo que se ha hecho es profundizar los errores propios de esa visión francesa iluminista de la Ilustración, que creía que en forma abstracta y racionalista un ser imperfecto como el hombre podía traer el placer y la perfección, lo cual es desde la filosofía misma un contradictorio. No me quiero exceder con las palabras, si pido perdón si me expuse de más. No, está bien, no está bien, te voy a sacar tarjeta amarilla. No, mentira. Está muy bien, muchísimas gracias, Horacio. Y antes de pasar a Juan, porque Horacio ha dejado abierta la puerta para una pregunta bien interesante, sobre todo para el público joven. Me acabo de enterar que alguien me acaba de dar $19 en en Nelsa Cáceres. Nelsa, muchísimas gracias, no esperaba, no sabía cómo funciona esto, pero bueno, gracias, ahí lo ahorraré para juntarme con los muchachos en alguna ocasión y tomarnos unas cervezas. Así que muchas gracias, Nelsa. A todos los amigos cortito que están escribiéndonos, el chat está abierto, pueden plantear sus preguntas. Al final vamos a tener unos 15 minutos más o menos de preguntas. Si no hay preguntas, obviamente cerramos antes. Y si me ven moviendo la cabeza es que tengo la tablet acá y tengo la computadora aquí porque yo estoy moderando el evento, así que les pido disculpas si es que me he medio distraído, es por eso. Bueno, habiendo dicho esto, Horacio no plantea este desafío que vive ahora la juventud en esta liquidización, ¿no? En esta relativización del todo, ¿no? Todo es relativo, todo es líquido, nada tiene sentido, se pierde un propósito, un sentido de sacrificio. Y aquí, Juan, ¿por qué tú crees que hay una apatía en el mejor de los casos y un rechazo en otros abiertamente de un sector, no voy a decir, no tengo las encuestas, pero un sector importante de la juventud hacia la religión, hacia el cristianismo, hacia el catolicismo? ¿Por qué crees tú que se ha generado este rechazo, este odio abiertamente, ¿no? De un sector de la juventud hacia la religión? ¿Cuál crees tú que es el problema? Se nos fue, Juan. Bueno, lo vamos a recuperar. Ahí está. ¿Me escuchaste, Juan? Sí, Miklos, por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. No, lo que preguntaba es en base a lo que había planteado Horacio. ¿Por qué crees tú que la juventud tiene una actitud tan de rechazo, tan agresiva contra el cristianismo en general? ¿Por qué hay un odio hacia el cristianismo de un sector importante de la juventud? ¿Cuáles tú crees son las razones de ese odio? Sí, bien. O de ese rechazo. En primer lugar, recordemos que históricamente hablando, Occidente se construye bajo los principios cristianos. Todo el desarrollo
económico, social, humano, en sus bases ideológicas, filosóficas, es gracias al cristianismo. De igual forma, ahí tenemos el catolicismo romano, la reforma protestante. Dentro de sus contextos han aportado bastante. Ahí está el caso de la postura calvinista en los países al norte de Europa, por ejemplo, con el nacimiento de los Estados Unidos, por ejemplo. Occidente se construye bajo los principios cristianos. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos referentes teóricos de la izquierda como Marx, Engels, la misma Revolución Francesa, que en sus principios teóricos atacan totalmente el cristianismo y su aporte al Occidente. Ahí está el caso de Engels en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde básicamente culpabiliza a la religión cristiana de la opresión hacia la mujer y construye toda una base que sirve como referencia para el nacimiento de la tercera ola del feminismo y pensamientos que reivindican no solo Simone de Beauvoir, sino también Alexandra Kollontai en la Revolución Rusa, en la Unión Soviética y todo lo demás. Pero especialmente también se está haciendo un trabajo dentro del campo de las humanidades, especialmente con estos teóricos de izquierda que se apropian de la educación, se apropian de la cultura, entran por ahí, luego van por la política, luego van por la economía. Y en conjunto, a la parte de las humanidades, tenemos el caso de la globalización como producto de los avances tecnológicos durante la Guerra Fría, por ejemplo. Recordemos que en la Guerra Fría hay un conflicto de intereses geopolíticos, hay un avance tecnológico, y tan pronto vemos la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, la tecnología se pone al servicio de las humanidades, de los seres humanos, de la sociedad. No solo se desarrolla el Internet, sino también el intranet, por ejemplo. Ahí se va conectando con la primera pregunta que Pedro y Horacio abordaron. En primer lugar, tenemos no solo la parte del campo de las humanidades, sino también cómo estos teóricos de izquierda divulgan un mensaje hoy en día utilizando las redes sociales y las plataformas tecnológicas. Pero en principio teórico y en la decadencia de Occidente, que apuestan bien claro los teóricos de izquierda, colocan a la religión como base de la familia nuclear, como base del matrimonio, que bien es cierto, pero que a la vez establecen que estas dos instituciones, la iglesia, el matrimonio, bueno, de igual forma la familia, son base de la sociedad o del sistema patriarcal, que base del sistema capitalista que oprime tanto a la mujer. Y hoy en día no van difundiendo ideas. Por ejemplo, ahí está Karl Marx, que decía la religión es el opio del pueblo, por ejemplo. Y así vemos cómo en todo el transcurso de la historia muchos referentes apuestan, ¿no?, a que los jóvenes se olviden realmente de sus raíces, apuestan a que los pueblos desechen a un lado las identidades y básicamente es todo esto. En el transcurso de esta intervención seguiremos hablando. Muchísimas gracias. A mí me gustaría decir algo. Obviamente, pues mi respuesta creo que es un poco menos completa que la de Juan. Pues obviamente Juan la argumenta mejor, pero volviendo a la pregunta inicial que hizo Miklos, yo lo que he notado, o sea, desde mi perspectiva de un joven de Medellín, Colombia, o sea, de un lugar muy específico, yo he notado que somos una generación que le faltó mucho que nos dijeran no, o sea, poco nos frenaban para muchas cosas. Y el cristianismo está fuertemente constituido por muchos nos. Por ejemplo, desde los mandamientos, no robarás. O sea, hay muchas cosas que dice no, porque te dice hay cosas que son correctas, cosas que son incorrectas. Entonces, al estar nosotros tan acostumbrados a que nunca nos digan no, cuando llega un sistema que nos está diciendo no a algunas cosas, es como, uy, no, ¿cómo así? ¿Qué es esto? O sea, inmediatamente va contra lo que estamos acostumbrados. Entonces, yo creo que es una cosa que de pronto influye mucho. Es un punto de vista bien interesante, ¿no? Es un punto de vista bien interesante. O sea, habría una especie de irresponsabilidad, una falta de atención o de cuidado de las generaciones que tuvieron que hacerse cargo de la generación actual en su educación o probablemente de un par de generaciones antes que han crecido con esta cultura de los derechos ilimitados, el hiperindividualismo y esta cultura de victimización también, ¿no? De siempre echarle la culpa al otro de los propios fracasos. Ahora, por si acaso, Pedro ahí manda a la gente un comentario y dice saludos a Maluma, así que un abrazo ahí a Maluma Lopera que está con nosotros.
Oye, Pedro, una consulta. Tú, hay un sentimiento de rebeldía, obviamente, un sentimiento de rechazo, ¿no? Horacio lo plantea en términos, vamos a decir, conceptuales, históricos. Juan elabora esta parte, ¿no? de la religión, los factores que han generado este rechazo también. ¿A ti qué te mueve? ¿A ti qué te mueve a participar en esta batalla? ¿Por qué tú, pudiendo estar jugando videojuegos, haciendo cualquier otra cosa, decidiste hacer esto? Mira, yo creo que todos como personas, nosotros admiramos a la gente disciplinada, admiramos a la gente que logra grandes cosas, a la gente que aporta, o sea, a los referentes. La gente no admira al vago que no hace nada, ¿cierto? Entonces, pues yo siempre tenía admiración por personas que diría yo son dignas de admirar. Entonces siempre tuve como la motivación de, a ver, es que yo quiero llegar alto, pues yo quiero hacer como buenas cosas. Y desde chiquito siempre me han dicho que de pronto yo tengo como una capacidad de oratoria. Entonces yo decía, no, más bien voy a coger un talento, lo voy a tratar de explotar hablando de temas que a mí personalmente me interesan para tratar de llegar a grandes cosas. Y en el camino ojalá influenciar bastante, porque en todo caso las cosas que yo estoy defendiendo son cosas que quiero que los jóvenes y en general todo el mundo pues sea cosas que tengan en la cabeza. Entonces mi motivación es en parte eso, es como lograr grandes cosas a la par que ayuda a la gente. Esa es mi motivación. Interesante. Mira, Horacio, te planteo este comentario que nos ha puesto el ciudadano, porque aquí estamos abiertos a todo, y él plantea esta pregunta, que es una pregunta legítima, es una pregunta compartida por muchos jóvenes. Cuando entendemos que las religiones son oscuridad, tal vez evolucionemos y lleguemos a Dios. Mientras tanto, divagamos. ¿Qué opinión te merece? Sé que te agarro en frío, pero ¿qué opinión te merece? ¿Cómo abordarías, cómo le responderías al ciudadano esta apatía o este rechazo, ¿no? O este desinterés por lo religioso? De hecho, es muy interesante la pregunta, y no vine, aunque usted no lo crea, profesor, no vine tan en frío como alguno puede creer, porque vine muy en correlación de lo que hemos estado hablando. ¿Qué dijimos recién respecto a la posmodernidad? En esta búsqueda del placer y la liberación absoluta, la gente se ha escudado en una imagen virtual. Y esto no es un tema menor, porque en esta fugacidad creen hallar un espacio genuino de su propia exploración y en la búsqueda de su propio sentido de trascendencia, como Narciso creyó que era libre hasta dejarse fagocitar por sí mismo, por su propio hambre famélico, y morir a las veras del lago, digamos. La gente se ha creído que es capaz de construir su propia imagen y ha rechazado por completo ideas de trascendencias objetivas y externas. Si uno quisiera ir a la raíz del problema, ni siquiera habría que empezar en el siglo XVI, habría que empezar en el nominalismo medieval, si uno quisiera ir a la raíz verdadera del problema filosófico. Porque acá se plantea esta idea de las religiones, y en algún punto incluso he escuchado mucha gente de una raíz protestante, con todo el respeto que merecen, que en algún punto también tiene esa visión de el problema son los dogmas, las oraciones en forma reiterativa, el cumplimiento hacia los obispos, que uno no lo entiende, pero en última instancia, y esto no es una discusión religiosa, sino netamente sociológica, netamente el comportamiento de las sociedades, subyace esta idea de que la persona, y más en la posmodernidad, por eso quiero encarar ese ejemplo, es decir, tomo el ejemplo de un protestante, más allá que hicieron una gran lucha justamente en contra de la decadencia moral que estamos viendo ahora, para ver que hay un punto, igual que con los católicos modernistas, porque acá vamos a pegarles por igual a todos, los católicos modernistas que están más preocupados en plantar un arbolito y en cantarle a los pajaritos que en salvar el alma, que están más preocupados en levantar un pesebre con forma de astronautas que en darle gloria a nuestro Señor. En esa visión modernista lo que hay es la potestad del hombre de construir su propia fe. Este es el punto de quiebre. Porque así como hay gente que ha endiosado a la Pachamama y la Gaia, le dedico un capítulo de ecologismo en mi libro, así como hay gente que ha endiosado a los animales, así como hay personas que han endiosado a la ciencia, hay gente que ha creído que era capaz de crear sus propios dioses. Entonces dicen, yo puedo crear una religión, yo puedo interpretar en forma libre cuáles son los mandamientos que hay que cumplir y cuáles no. Yo puedo interpretar libremente cuál es la sucesión apostólica, yo puedo interpretar libremente qué me condena y qué no me condena, yo puedo a su vez definir quién va al cielo y quién no va al cielo.
pero está siempre esta idea propia de la posmodernidad. La construcción del ser desde el discurso. Esta es la clave. Porque en última instancia lo que queda es la propia palabra definiendo, diciendo, tenemos que evolucionar. Cuidado con la idea de evolución, porque si estamos hablando de evolucionar, ya estamos negando a Dios. Es más, esa idea del gran arquitecto ya niega la idea de un Dios, porque lo que están diciendo es, el arquitecto diseña sobre lo que ya existía. Entonces ya está esa idea de que en realidad somos una evolución, una cadena. Yo todavía no he encontrado un vestigio de un solo mono que haya evolucionado. No he encontrado todavía un solo vestigio de evolución en la humanidad, pero bueno, vamos a darle el beneficio y la duda a los evolucionistas. Pero en el fondo lo que subyace esta idea de decir, bueno, ¿cuál es el camino a la evolución, a la liberación, al progreso? Negar los factores externos, como la religión, y quedarnos con la propia subjetividad. Que cada uno sea capaz de desprenderse de los límites foráneos y que no existen límites alguno, más que el propio ser. Es mi humilde visión y perdón si alguien se ha sentido ofendido, pero he tratado de ser lo más justo y equitativo con las dos grandes facciones del cristianismo, que es justamente el protestante y el católico modernista. Uh-huh. No, acá obviamente acá estamos abiertos a todo, acá no hay censura, a menos que sea obviamente una cuestión, un ataque personal innecesario, ¿no? Pero aprovechar de agradecerle a Iliene también de Perú, que me ha mandado una propina. Oye, estoy impresionado, creo que este es el camino, muchachos, ¿eh? Así como estamos. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, que está haciendo las preguntas, nos están saludando cortito de Perú, de Ecuador, de Colombia, de México, de Costa Rica. Hay un fuerte contingente colombiano aquí apoyando a Pedro. Invito a todos, por favor, todos ellos tienen su canal en YouTube con sus nombres propios. Por favor, sígalos en masa. Por favor, síganos, suscríbanse en masa a sus canales de YouTube, tienen un gran contenido y van a ir mejorando, obviamente, con el paso del tiempo, y podemos ir aprendiendo de todos, ¿no? Juan nos puede dar clases también de un poco de estética, porque lo maneja muy bien, y aparte sus contenidos son excelentes, muy precisos, muy al grano. Horacio con la profundidad y con, ¿no? Horacio más o menos tiene un estilo, yo me identifico con ese estilo Horacio, amplio, así medio complejo, pero bueno, hay que hacerle sentido a las cosas. Y Juan con esa simpatía y también con esa profundidad que tiene para mostrarnos no solamente el aspecto político, sino también ese aspecto de espiritual que él tiene muy, muy arraigado. Juan, voy contigo entonces, y les pido, si quieren interrumpirse por si acaso, para hacerlo más dinámico también, si quieren interrumpirse, por favor, se interrumpen, si quieren agregar algo, y bueno, pero Juan, seguimos en esta idea, a pesar de lo que ha planteado Horacio, ¿no? Hay un enojo, o sea, la rebeldía puede ser canalizada para algo bueno, como lo ha hecho, por ejemplo, Pedro, ¿no? Y los jóvenes que se sienten identificados con el accionar de Pedro, pero también puede canalizarse en malas maneras. Una de esas es, por ejemplo, este rechazo, este ataque innecesario a la religión, porque por último dices, bueno, no creo y ya, ok, pero los dejo tranquilos que hagan sus cosas, pero no vas a estar pues agrediendo, quemando iglesias y todas las cosas que vemos ahora. ¿A qué atribuyes tú no sé cómo plantearlo, porque no quiero sonar exagerado, pero sí hay un malestar profundo en la juventud, en un gran sector de la juventud. Hay una frustración muy grande, hay una cólera muy grande. Y la iglesia pasa a ser uno de los tantos objetivos, ¿no? El cristianismo pasa a ser uno de los objetivos, pero ¿de dónde viene este enojo? ¿De dónde viene esta ira? Por favor, Juan, y están abiertos ustedes a interrumpir entre ustedes. Sí, mira, aquí yo quiero decir una frase que me dijo una vez uno de mis maestros de teología, Juan G. Hernández, y él decía precisamente que no podemos politizar el cristianismo, pero sí podemos cristianizar la política. Y ciertamente hay una gran culpa de muchos cristianos que han permitido que el cristianismo sea utilizado como plataforma política. Y en base a esto digo, me atrevo a decir con toda responsabilidad que el cristianismo más bien no se adapta a la cultura, más bien la transforma. Y lo que ha pasado en muchos casos es que muchos líderes religiosos que tienen fines políticos han permitido que esta se adapte a la cultura. Y de verdad, esto de ataques a las iglesias que hemos visto no solo en Europa, sino también ahora en Chile, por ejemplo, en Argentina y otros países de América Latina,
También gira en torno a ello un discurso mediático de muchos políticos de izquierda que rechazan totalmente la idea de que el cristianismo ha influido bastante en el desarrollo del occidente. Y es que de igual forma, Miklos, si tú te fijas en la propia palabra, en la propia Biblia, se defiende la propiedad privada en uno de los mandamientos cuando dice no robarás, por ejemplo. De igual forma, la Biblia da la idea central de una familia compuesta por un hombre y una mujer, que en la familia es la base fundamental de una sociedad. Hay muchos políticos, esto les molesta, porque vienen con una idea totalmente diferente a la nuestra, y no queremos decir que la idea nuestra es punto y coma porque lo dice la Biblia. Más bien, la propia palabra indica, ¿no?, todo lo que han funcionado por experiencia humana, por orden lógico, la familia, la propiedad privada, la defensa de la vida. Esto no solo se defiende porque la Biblia lo diga, pero sí influye bastante, aporta un granito de arena al discurso. Pero volviendo a lo que quería decir anteriormente, los políticos, hay muchos políticos de izquierda que detestan, ¿no?, toda esta base, porque en muchas ocasiones a veces pretenden hacer lo que desean hacer por su propio esfuerzo o por su propio pensamiento, y lógicamente venimos a las grandes influencias que han hecho pensadores de la Revolución Francesa, de la Ilustración, y que hoy en día de igual forma hay muchos teóricos de izquierda que apuestan por una nueva ilustración, lo que hace el Kaiser habla en su libro La Neoinquisición. Y de igual forma hay muchos cristianos, quiero hacer esta observación igual, que promueven una idea del ministerio de familia, y yo no encuentro ninguna evidencia bíblica o algo por el estilo que avale esta posición, porque yo no sé si ustedes se fijarán, si creamos un ministerio de familia con una idea conservadora o una idea cristiana, lo que sea, pero resulta que los conservadores no durarán eternamente en el poder. Podrá venir un político progresista con una idea de la familia totalmente distorsionada, pero se va a encontrar, va a tener en sus manos un ministerio de familia y tendrá la oportunidad de diseñar políticas públicas a favor de la familia. ¿Qué va a pasar cuando encuentre un ministerio de familia? Vendrá con todas sus ideas progresistas a diseñar políticas públicas en contra de los principios, en contra de los valores. Y con esto quiero decir que en gran medida a veces el Estado es el principal enemigo de la iglesia. Y por último, quiero hacer una última observación de otro de mis maestros de teología, y él decía que en ese momento, cuando el Estado se apropió de la iglesia, nace la cristiandad. Aunque me parece que Horacio tendría un concepto totalmente diferente al que yo tengo sobre la cristiandad, así que bueno, lo dejaré a él, dejaré la bola del lado de la cancha. Bueno, pero antes que se agarren a golpes, vamos a ir con nuestro querido Pedro Maluma Lopera. Pedro, con mucho cariño, en serio, un genio realmente. Y me alegra ver que tienes un gran respaldo. Es increíble la gente cómo te está apoyando acá en el chat. Pedro, bueno, ya entonces hemos ido un poco a las, ¿no? De manera muy genérica, pero interesante, ¿no? Ver un poco las causas de este enojo, de este rechazo, ¿no? de esta vorágine constante de la juventud. ¿Qué recomiendas tú al joven que se encuentra en una situación de confusión, de enojo, en una situación de rechazo, de odio, literalmente? Porque hay mucha gente joven que siente odio, que se consume por el odio. ¿Qué consejo le puede dar tú a un joven que se siente perdido, molesto, enojado con el mundo? ¿Cómo volcar esa energía hacia algo positivo? A ver, o sea, yo te puedo hablar de pronto lo que yo he vivido. O sea, yo entendí una cosa, y es que yo a mis 18 años, por ejemplo, yo no tenía la capacidad de pronto de decidir, o sea, tomar decisiones para el resto de mi vida. O sea, yo era una persona que planeaba mucho. Para mí el hecho de quitar de pronto esa planeación me descansó un poco, en el sentido de que yo primero tengo que aprender yo quién soy. Yo por eso estuve trabajando un año en Escocia, allá en el Reino Unido donde vos estás,
estaba cuidando personas con discapacidad cognitiva. Entonces, mira lo que yo estaba haciendo. Entonces, me expuse primero al mundo. Eso es una cosa que yo recomiendo mucho a los jóvenes. Que antes de empezar a culpar, a criticar al mundo, asegúrese que usted de verdad está expuesto al mundo. O sea, usted ya trabajó alguna vez, por ejemplo. ¿Usted alguna vez tuvo la iniciativa de hacer algo sin necesidad de ir a llamar a sus papás? Porque eso es una cosa que ocurre mucho. El joven está muy cómodo buscando a los papás. Y ya a los 18 años me fui de la casa a vivir un año en otro país, entonces trabajé, tenía que aprender a manejar mi plata, tenía que aprender pues a manejar bien mi tiempo. Entonces, yo que le recomendaría a los jóvenes es eso. Vea, antes de criticar al mundo, asegúrese que usted por lo menos ya ha estado en el mundo, que usted de verdad ha estado ahí metido. Y una vez usted está ahí metido, pregúntese, ¿yo de verdad he hecho las cosas bien acá en el mundo? ¿O simplemente me he dedicado a no hacer nada y a apuntar a los demás? Entonces, primero expóngase al mundo y después asegúrese de hacer lo mejor que usted pueda ahí en el mundo. Eso es lo que yo hice y a mí personalmente me sirvió mucho. Excelente. ¿Alguna forma de complementar eso, Horacio? Juan, Pedro plantea esta idea de descubrir el mundo. Creo que es muy importante, ¿no? Pero ojo, disculpa que te interrumpa. A veces descubrir el mundo es como, no, pues marica, vamos a drogarnos, pues no, tampoco, pues, o sea, tampoco malinterpreten las cosas, pero, claro. Pero pues por lo menos que usted no viva en una burbujita ahí encerrado, en donde papi y mami me cuidan, sino que arriesguese usted un poco más. O sea, tome riesgos inteligentes. No todos los riesgos son buenos, hay riesgos que son estúpidos. Tome riesgos inteligentes. Y eso es importante. Es muy importante esa aclaración, esa forma, y además descubrir el mundo no necesariamente, claro, ayuda mucho a viajar, pero por ejemplo en estos tiempos donde viajar se hace tan difícil, hay otra forma de descubrir nuevos mundos, una forma de descubrir estos mundos que tú has dicho, ¿no? De salir de tu burbuja geográfica, poder irte a otro país como lo hiciste tú. Quizás otra gente no tenga esa oportunidad de viajar en esto, ¿no? Por todas las restricciones que hay, por cuestiones económicas, pero también hay otras formas de escapar a mundos que son productivos, que son maravillosos. Y está el mundo de la lectura, por ejemplo, ¿no? El mundo de la lectura. Horacio, Horacio y Juan en realidad pueden contestar esta pregunta mutuamente. Siempre se dice, ¿qué libros recomiendan? Yo no quiero que me den listas de libros ahora, quiero que me digan ¿cómo se puede desarrollar el hábito de la lectura? ¿Cómo creen ustedes que se desarrolle ese hábito? ¿Qué consejos Juan, que sabe mucho. Adelante, Juan. Ok, en primer lugar, yo creo que una base importante es sentirse identificado con los temas. Por ejemplo, a mí me apasiona mucho la historia, la política, la economía, la sociología, pero eso no significa que para yo promover la lectura o el amor por la lectura debe ser obligatoriamente esos libros. Yo creo que cada quien debe identificar sus gustos particulares que le apasiona. Y yo siempre recomiendo a alguien decir lo siguiente, que haga lo siguiente. O sea, uno puede leerse 200, 300 páginas en un día, pero no todos tienen la destreza, la habilidad o la emoción, ¿no? A la hora de hojear un libro. Pero a veces a la hora de cultivar el hábito de lectura es bueno comenzar con 10, 15 páginas diarias. De igual forma es válido cuando alguien se levanta a leer 20 páginas y al acostarse leer 20. Si ustedes se fijarán, un libro de 250 páginas, tú lo lees en 5 o 6 días y lo haces de esta manera, por ejemplo. Pero lo primero es eso, identificar un tema que te apasiona. Y recuerden una cosa, que la lectura es la mejor universidad del mundo. No es la Universidad de México, no es una universidad en París, en Estados Unidos. La mejor universidad es la lectura, porque mediante la lectura es que uno adquiere muchísimo conocimiento, las neuronas se disparan, uno comienza a hablar mejor, a escribir bien, lo que sea. Pero sí, Miklos, yo voy a recomendar algunos libritos de manera breve. Pero para esto de la batalla cultural, recomiendo el libro de Agustín Laje, el libro de César Vidal, Un mundo que cambia, El pecado de Sodoma. Son 2 libros espectaculares. El libro de Laje, ¿no? Yo sé que próximamente vamos a recomendar el libro de Horacio. Y el tuyo también, porque sé que estás escribiendo uno. Bueno, muchísimas gracias. Horacio. Sí, complementa. Entonces, permíteme dar un poco de contexto. Ahí hay
Cortito también para el INE que me dio una propina y no sé cómo funciona la cosa, es primera vez que estoy recibiendo esto, así que no sé cómo reaccionar. Me hizo una pregunta que supongo que por el gesto que he hecho tendría que responderla, ¿no? Me pregunta qué pienso sobre Thomas Friedman, el autor, cortito nomás muchachos. Pienso que es un autor que es parte de la progresía. Él empieza con él es un autor del New York Times y ha empezado, él es parte de toda esta agenda progresista. Así que eso es lo que pienso de Friedman. Volviendo entonces a la conversación. Está planteando cómo podemos incentivar a los jóvenes a participar, ¿no? A salir, no a participar, sino primero a romper esa burbuja de cólera, de frustración, ¿no? Pedro entonces plantea la idea de salir y descubrir un poco el mundo. Juan ha entrado a la parte de la lectura. ¿Tú cómo complementas esto? Bien, Horacio. en primer lugar, hay una visión que comparto enormemente con lo que ha dicho nuestro querido preopinante Lovera, porque lo que subyace en su pensamiento, lo que subyace en el pensamiento es una evidencia, es casi un axioma, que el conocimiento en gran medida forma parte de la experiencia universal. Es decir, uno no puede amar lo que no conoce y uno difícilmente puede llegar a conocer algo si no es por la propia experiencia en alguna medida. Incluso en la lectura ya hay una experiencia del hombre en contacto con el conocimiento y luego en la reformulación que uno hace y la internaliza. Por eso creo que es importante no confundir esta idea posmoderna del ciudadano del mundo, bandera globalista por excelencia, sino en esta idea de realmente tomar contacto con la vida comunitaria, premisa esencial, porque el conservador ante todo es empírico. Yo al menos que reivindico el conservadorismo, es empírico, es decir, parte del realismo, parte de la realidad, no parte de una abstracción y meras inducciones hipotéticas sin raigambre en lo tangible, en lo que se puede constatar a lo largo del tiempo, digamos. Entonces creo que es importante lo que he dicho. Y es muy interesante lo que plantea justamente Polanco respecto a las lecturas. Yo les voy a contar un pequeño secreto como gran autodidacta que he sido a lo largo de mi vida, que no es lo ideal, no lo recomiendo, pero sí como artista marcial, que algo de las poquitas cosas que me han salido bien en la vida. Muchas veces me preguntan cómo se incentiva el hábito de la lectura. Bueno, la respuesta está en la pregunta, en el hábito. En el hábito. ¿Qué es lo que es el hábito? Lo habitual, lo cotidiano, el que lo hace todos los días. Ahora bien, pero el hábito, no, Horacio, sí, no, cortito, pero el hábito implica disciplina, implica sacrificio. ese es el tema. Y el No es hábito, que solamente vas a generar un hábito, y quizás ahí y sea lo que plantea Pedro también, ¿no? Esta necesidad del consumo fácil, de todo dado, entonces entrar a este estado mental de sacrificar cosas es muy difícil. y el sacrificio es el punto, y coincido plenamente. El sacrificio no es algo bien visto en la posmodernidad, porque en un sentido, cuando en la posmodernidad se ha perdido el fin último de trascendencia, no hay justificación lógica alguna para sostener un ápice de sacrificio en esta vida. Ahí viene el eterno presente, el famoso presentismo sin pasado ni futuro, en el cual la persona se resguarda en el placer momentáneo. Y no hay nada más presente en estas tesis sensocentristas que el placer. Por eso ha proliferado el hedonismo en los últimos 10 años, 20 años, como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. Pero volviendo al tema del hábito de la lectura, justamente para crear disciplina, es importante la virtud en la disciplina. Hay una virtud en la disciplina, en el orden interno se muestra luego en el orden externo, ¿bien? Pero también hay que entender que cada uno tiene sus limitaciones. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Yo sé que muchos del otro lado son padres de familia y los que somos padres de familia sabemos que los tiempos varían. Sé que hay mucha gente que de repente le cuesta leer, porque sin lugar a dudas que si Miklos leyese a Marcuse, no lo leería con la misma facilidad que si, por ejemplo, lo leyese mi madre, que a lo mucho ha visto los noticieros al mediodía y no más que eso. Es bueno, como buen estudiante, diría Santo Tomás de Aquino, reconocer la humildad. Y para eso, cada uno tener sus propias formas de aprendizaje. Yo más que incentivar la lectura, porque entiendo cómo son los tiempos modernos y la juventud, sí que se disciplinen a todos los días acostarse a dormir y pensar lo siguiente en 30 segundos. ¿Qué aprendí de nuevo hoy? Y si hubo un día que no aprendiste nada nuevo, ya hay un problema. Entonces,
¿Cómo se puede aprender? Quizás algunos puedan leer muchos libros. Pienso en el caso paradigmático de Agustín Laje, que es de las personas que conozco personalmente que más libros han leído en su vida. Pero de repente, yo por ejemplo tengo un ritmo de lectura bastante particular por mi familia. Yo a lo mucho llego a leer como mucho 2 libros al mes, pero exageradamente llego a leer 2 libros al mes, siendo bondadoso, a veces uno solo al mes. Pero todos los días, por ejemplo, busco ciertos diarios, por ejemplo Heritage Foundation como Portal, que son más o menos serios. Todos los días trato de ver aunque sea un video de 10 minutos, pongo una conferencia de Miklos, veo alguna exposición de Agustín Laje, mientras estoy cocinando, mientras estoy cambiando los pañales a mi hija, pero voy escuchando y aprendiendo. Todos los días hago una reflexión. Ustedes si se fijan en mi Instagram, yo soy disciplinado. Antes hacía todos los días un vivo a las 11 de la noche. Ahora es todos los días escribo una reflexión. Para escribir eso, aunque sean 150 caracteres, ya estuve obligado a leer, aunque sea una noticia, un portal, algo que me inspire y más o menos ver cómo lo interpreté yo. ¿Qué es importante? Encuentren su propio hábito y sobre todo no se mientan a sí mismos, porque eso es bastante grave. La gente dice, bueno, yo hoy no leo nada o yo hoy no aprendo nada, total mañana compenso. Perdiste un día de vida de entrenamiento, cada uno con sus recursos, pocos como muchos los tenemos, pero siempre hay, siempre es como miren, con esto cierro. El conocimiento en la posmodernidad es como la comida. Si uno va a los centros comerciales, hay mucha chatarra dando vuelta. Pero si uno busca un poquito y se las ingenia a veces con pocos recursos, se puede hacer algo muy rico, muy sano, muy nutritivo que tenga proyección a futuro. Así que ese sería mi humilde consejo. Muy interesante. Gracias, Horacio. Gracias, Juan. Bueno, el título de este conversatorio era Formación Intelectual y Acción Política. Entonces ya vimos la parte de formación, hemos visto algunas de las causas. Obviamente una conversación abierta, no hay nada estructurado aquí de plano, pero pasar a la acción política. Y bueno, obviamente un primer paso es formarse bien para saber contra qué estamos combatiendo, ¿no? Por eso la gente siempre critica, aparecen los criticones y dicen, ustedes siempre están ahí en las computadoras no haciendo nada. Pero la pregunta es, oye, en realidad, ¿cómo vas a combatir un enemigo que no conoces? Y aunque parezca increíble, muchísima gente no está expuesta a estas ideas todavía. Por eso es que nos ven de repente a todos nosotros desde sus plataformas repitiendo y repitiendo y repitiendo algunas cosas, porque la gente asume que todo el mundo ya sabe esto y no es así. Uno tiene que difundir estas ideas para que la gente sepa hacia dónde va, ¿no? Hacia qué es lo que tiene que combatir. Y Pedro, entonces, tenemos la parte de formación, lectura, salir, ¿no? Romper la cáscara, ser independientes, curiosos, ¿no? No caer en estos vicios que nos llevan finalmente a la destrucción. Tú planteaste el tema de las drogas, por ejemplo, de manera muy, muy, muy oportuna. ¿Cómo pasamos a la acción política? ¿Tú podrías decir que la acción en redes es acción política o es parte de una acción política? Y si es parte, ¿qué otras acciones recomendarías? Yo lo primero les diría por qué es importante la acción. O sea, yo creo que eso es como importante tenerlo en cuenta. Ahorita antes de iniciar esta charla, estaba escuchando un video que a todas pues les recomiendo. Se llama Jordan Peterson, hablando como de los principios del conservadurismo en el siglo XXI. Y él decía algo bacanísimo porque estaba hablando frente a conservadores, una persona que no se considera conservadora, y él lo que les decía es, vea, yo una vez estaba hablando con los conservadores y los conservadores me decían como, ve, ¿sabes qué, Jordan? Nosotros tenemos miedo de que hablemos y la gente nos exilie, o sea, que la gente como que nos rechace y no quiera escucharnos. Y la respuesta que les daba, pues me encantó. Y es, pues viejo, ¿verdad? Si usted tiene miedo de hablar, ya perdió. Si usted tiene miedo de hablar, ya perdió. Entonces, lo primero es entender por qué tenemos que tener acción. Porque es que si no hablamos, ya, chao, paila, apague y vámonos. Eso es como lo primero. Y ya como para responderte tu pregunta, yo diría sí, es acción política, estoy dando mis opiniones, estoy defendiendo lo que yo creo, pero lo estoy haciendo desde una forma diferente, porque es que muchas personas ven a la política como algo aburrido, algo complejo, algo largo, algo de peleas. Entonces yo trato de traer unos videos más cortos con un lenguaje popular, o sea, con un lenguaje no tan académico, sino que se entienda más en el día a día. Y creo que esa es una muy buena forma de hacerlo, porque pese a que, diría a todos acá, ustedes tres tienen un conocimiento pues que me dejan pues borrado, ustedes saben mucho más que yo. De pronto lo que muchas veces pasa entre las personas que son metidas en la academia es que usan términos que la mayoría de las personas no entienden, pero recuerden que la mayoría de las personas votan.
Entonces no nos entienden, pero aún así van y votan. Entonces tenemos que buscar la forma de ir a esas plataformas que tal vez no son tan entretenidas como Twitter, Instagram, todo ese tipo de cosas, y empezar a utilizarlas defendiendo lo que nosotros creemos que es importante, de una forma clara, o sea, que se entienda, que la persona promedio lo entienda. Eso es importante. Y Pedro, cortito también, ¿cómo lidia el joven con la presión de grupo? Porque quizás hay muchísimos jóvenes que están alineados con lo que nosotros decimos, pero la presión de grupo es tan fuerte que les da miedo expresarse. ¿Cómo superas eso, crees tú? Te voy a hablar de mí, porque es que yo creo que yo soy un caso aparte, no porque yo sea súper especial, sino porque es que la mayoría de las personas prefieren mentir con tal de que el profesor les ponga una buena nota. Así es. O prefieren mentir con tal de ser aceptados con sus amigos, o se quedan callados por lo menos. En base a tu experiencia, entonces. Sí, entonces hablo por mí. Yo, ¿cómo lo he hecho? Ha sido simplemente el proceso de entender que hay cosas más importantes que yo, ¿sí? Más importantes que caer bien. Y aprendí que no sé, que la opinión ajena, hay una expresión que me gusta mucho y es que la opinión ajena no paga tus deudas. Esa me gusta. O sea, es como, ¿qué importa lo que digan los demás? Usted enfóquese en hacer las cosas bien. Pero, repito, es un caso aparte porque es que yo no creo que la mayoría de las personas hagan eso, porque lo he vivido. Pero el hecho de que yo haya salido a hablar ha hecho que personas que me siguen se hayan motivado también a hacerlo. Entonces, creo que realmente lo que necesitan muchos jóvenes simplemente es ver a más gente participando de eso y haciéndolo. Simplemente eso. Perfecto. Horacio, ¿cómo pasamos a la acción política? La pregunta más difícil que se le puede hacer a un intelectual es justamente el paso al campo de la acción, porque en algo que marcó muy bien el preopinante es que en efecto hay dos grandes campos que no son enemigos, pero a su vez tampoco son fáciles de conciliar. Porque el campo intelectual, el campo académico, está destinado justamente a nutrir, debatir, instruir determinado tipo de ideas, que son las que finalmente van a florecer en el campo político. Porque esta es la clave de la cultura. La cultura viene justamente de aquel cultivo que se da en el campo de las ideas, que luego la política cosecha, que luego la hegemonía termina legitimando. Por eso es tan importante el uno como el otro. Es tan importante el comunicador y el divulgador científico en todas sus áreas como aquel que crea las teorías. No son enemigos, pero tampoco son actividades compatibles por sí mismos. Laje, por tomarlo como ejemplo, alguien que conozco, que en esto lo hemos conversado en privado, no podría estar haciendo un sinfín de videos de TikToks mientras está todo el día tuiteando porque no le darían los tiempos materiales para estar creando y construyendo nuevas teorías que destruyan justamente la hegemonía progresista. Y asimismo sería imposible que de repente un canal de televisión tuviese tiempo al mismo tiempo de poder generar determinadas teorías o lecturas que requieren años de formación. Entonces, hay una actividad de mancomunidad. ¿Cómo se lleva esto a lo político? Creo que es justamente entendiendo los principios rectores. Hay determinados principios rectores, que es lo que se está consolidando a nivel mundial como una suerte de nueva derecha, un armado por demás complicado. Miklos lo sabe tan bien como Nicolás Márquez, como Pablo Muñoz, lo difícil que es entablar diálogos con algunos espacios, o porque han caído en un exceso de una visión que ya trasciende lo que es lo patriótico para rozar con algunas visiones ideológicas en torno a la nación, hasta con algunos espacios que necesitan replantearse qué entienden por libertad. Entonces no es fácil el camino político, porque hoy las ideas que imperan son ideas de un progresismo que se están planteando debates en torno a cómo va a girar la relación del hombre con la tecnología, mientras algunos otros siguen diciendo, yo no quiero usar la palabra derecha porque eso es propio de esos cipayos yanquis neoconservadores, cuando el propio conservadurismo rechaza el neoconservadurismo. Y aquí aparece la dificultad en el plano político. Pero creo que finalmente hay que dar la batalla, hay que librar buen combate. Es lo que se está viendo, casos puntuales, Abascal, Orbán, Dudat, Trump, Bolsonaro, Kass, Gómez Centurión. Hay gente que se ha animado con errores, con aciertos, con muchos desaciertos también, se han animado a hacer el salto político. Y justamente uno va a notar que en última instancia, así como son difíciles de conjugar, no son enemigos. Pienso particularmente, ¿quién creó
a Bolsonaro, uno de los mayores líderes políticos de la derecha a nivel internacional, Óvalo de Carvalho. Entonces, Óvalo de Carvalho no es un intelectual que vaya a salir a abrazar niños y subírselos a los hombros y festejar con el pueblo, pero es un intelectual que entendió cuál era el camino a seguir y encontró un agente político que compartía esos principios y le dijo, yo estoy dispuesto a transitar esto, con errores y aciertos como todo ser humano, pero creo que es posible en base a los principios rectores que justamente, insisto, con el principio, esa concordancia que entienda qué es lo mutable en la sociedad y en el hombre y qué es lo perdurable. Perfecto. Y bueno, Juan, ¿qué consejos, complementando lo que han dicho tus amigos, nuestros amigos aquí, qué consejo puedes dar para que pasen los jóvenes también a la acción política? Sí, muy bien. O sea, si me permites un pequeño preámbulo, complementando lo que ellos han dicho, una buena forma es, como para entrar un poco en calor, es entrar a las redes sociales. Aunque parezca, ¿no? Aunque parezca algo absurdo, pero expresar su voz en redes sociales es un primer gran paso, porque ahí ustedes van a darse cuenta que no están solos. Es lo primero que van a darse cuenta, que hay muchísima gente que piensa como ustedes. Y eso va a darles a ustedes seguridad, porque hay mucha gente que probablemente la gente joven calla porque carece de las herramientas, carece del conocimiento, de la experiencia y del carácter, porque es una etapa normal de la vida. A todos nos ha pasado que te vas formando, te vas endureciendo con el tiempo, te vas ganando experiencia. Entonces, métanse a redes y en redes pueden empezar a hacer sus pininos y ahí van a conocer a gente que piense como ustedes o que defienda lo que ustedes creen y ahí se van conociendo y se organizan en reuniones y es así como crece la cosa. Creo que es un consejo práctico. La aprobación de Pedro me da tranquilidad, creo que he dicho algo correcto. Entonces, Horacio, sí, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Sí, no. Y Horacio me ve con una cara así, lo apruebo, doctor, pero siempre muy, muy magnánimo, mi querido Horacio. Y Juan, paso a ti entonces. ¿Cómo pasamos a la acción política? Ok, ya tenemos redes, tenemos la parte de canalizar esa rebeldía. Aquí nuestros dos amigos han dado unas buenas ideas. ¿Qué más? Sí, muy bien. Quería hacer una breve reflexión sobre esto, y es que antes de ir a la acción política es necesario e importante tener una formación académica al respecto. ¿Por qué razón? Bueno, hay una frase que yo compartí no hace mucho y decía que es preferible tener una ciudadanía educada políticamente que tener políticos educados. Y es precisamente porque cuando hay educación política, la gente comprende mucho mejor los discursos, las propuestas, los candidatos, las implicaciones que tiene ser de derecha o ser de izquierda, identificarse con el patriotismo o con el progresismo, lo que fuere. Y yo creo primordial, ¿no?, que si miramos la política como un concepto, avanzamos bastante. Y cuando me refiero a ver la política como un concepto, estaremos trayendo a coalición los principios que dejaba Aristóteles en su libro Culmen, la política. Y ahí básicamente nos diferenciaba a los seres humanos como seres cívicos, seres políticos y todo lo demás. Y hay un libro bien importante, Manual de Política, así se llama, de Manuel Gaitán, me parece que es. Y ahí nos decían, ¿no?, que la política implica muchas cosas. La política no solo es ser un funcionario, estar en el gobierno, militar en un partido. Porque si bien un ser político es un ser social, es una persona que sirve, entonces se puede servir desde diversas áreas, se puede hacer política de diversas formas. Y a mí me parece sumamente importante la formación precisamente para poder actuar, para poder accionar bien en el día de hoy en el marco político. Y realmente estamos llamados a hacer política, si vemos la política no como un servicio. Y hoy en día no hay muchos retos que necesariamente se hacen, ¿no?, se cumplen, se llevan a cabo desde el quehacer político. Y en la parte, ¿no?, de qué hacer, hoy en día hay muchas formas de uno poder impulsar sus principios o sus valores. Hay un mecanismo que hoy en día utilizamos bastante, que son las redes sociales, y hasta ahí nos quieren callar, hasta ahí nos quieren censurar, porque bien no nos invitan a los medios de televisión, no nos invitan a la radio, mucho menos nos permiten escribir un artículo en el periódico. Entonces, al parecer nos quedarían las redes sociales, y hoy en día vemos censura. Entonces, no sé a veces hasta qué nivel de la humanidad hemos llegado,
pero es como dice Miklos, si uno dice una idea particular en las redes sociales se darán cuenta, ¿no?, que hay muchas personas que se sienten identificadas con lo que nosotros promovemos. Hoy en día, ¿no?, las redes sociales de igual forma han sido una buena plataforma para llevar a cabo la causa pro vida, la defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa de la propiedad privada. Y Miklos, hay una frase, ¿no?, que tú decías sobre las redes sociales y la campaña publicitaria que hay allí, en un live precisamente que tú tuviste con una dominicana, Eva María, y ahí tú dijiste algo que a mí de verdad me impactó bastante, y básicamente era que esa campaña mediática, esa gran publicidad que hay en las redes sociales es proporcional a la alta tasa de rechazo que tiene la población, porque realmente si tú te vas a los barrios, si tú te vas al pueblo común, la mayoría no comulga con estas ideas, pero hoy en día vemos, ¿no?, cómo hay una gran campaña publicitaria con mucho financiamiento internacional para promover ideas que tienen el único objetivo de convencer a la mayoría, precisamente para que los políticos puedan accionar bien. Y aquella frase que yo había compartido en mis redes sociales, cuando tenemos políticos educados y no una ciudadanía educada políticamente, entonces estos son los primeros que mienten, son los primeros que roban, son los primeros que se burlan del pueblo. Perfecto. Bueno, una aclaración ahí, porque sí, sí es posible. No, adelante. Y después de esta aclaración pasamos a las preguntas del público, así que por favor, muchachos, sí, han escrito cortito, Horacio, han escrito un montón de cosas, es imposible administrar todos los comentarios, así que los invito por favor a hacer las preguntas y para los muchachos ahí vamos a ir escogiendo. Horacio, adelante. Yo coincido en gran medida con lo que está planteando Juan, pero creo que es necesario también ampliar un poco la mirada, porque para eso habla mucho de redes sociales y esta idea de... Creo sinceramente que es necesario fortalecer la sociedad civil, y que en una sociedad civil fortalecida claramente que el gobierno tendría menor injerencia, pero tampoco hay que romantizar, creo yo, ¿no? No digo que Juan lo haya hecho, pero digo para la audiencia, planteo esto, a la audiencia en general. No caer en ese romanticismo del sector privado, porque hoy por hoy justamente el mayor enemigo de la sociedad occidental no viene particularmente de la casta política, sino de los iluminados de Harvard que parecen ser la nueva generación de jacobinos. Entonces, de repente hoy Twitter tiene un poder de censura mayor que el Congreso de Estados Unidos. O sea, el Congreso que no lo pudo silenciar a Donald Trump fue silenciado por una empresa privada. Y creer que de repente el sector privado no tiene injerencia en las políticas públicas es ignorar por completo el realismo político. En Argentina, ciertas prácticas antinatalistas fueron financiadas y promovidas e impulsadas por una empresa privada que justamente sostuvo a más de 20 organizaciones en este punto. Creo que quiero crear esto porque de repente pareciera que todos los males son culpa del Estado, que uno lo entiende cuando ve el desastre que ha sido en América Latina, y que todo lo bueno va a venir del sector privado como una suerte de, ya no el paraíso utópico socialista, sino el paraíso utópico mercantil. Y creo que esos racionalismos, me parece que lo he visto mucho en redes sociales últimamente, esa defensa acérrima del sector privado, creyendo que el enemigo es el Estado. Y me parece que hay que empezar a hibanar algunos conceptos de libertad que no son el monopolio de una sola secta que se dedican exclusivamente a ser comedores cereales de medialunas financiadas desde Alemania. Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, para entrar ya a la última parte, la parte de las preguntas y la interacción con la gente que está en el chat, que es, bueno, tenemos ya más de 850 personas, realmente es impresionante cómo llegamos en redes a tanta gente de todo Iberoamérica, porque nos están escribiendo de varias partes. Así que un fuerte abrazo para todos nuestros amigos de todas partes. Incluso hemos recibido, muchachos, saludos desde Puno, Perú. Y ustedes sabrán que Puno es la capital del altiplano peruano, ¿no? Donde está el lago Titicaca. Desde ahí nos están escribiendo, imagínense. Una cosa, es un sitio maravilloso que invito a todos a visitar Puno también, que es un sitio muy lindo. Mientras voy cerrando acá con unos comentarios, a la gente que quiera hacer preguntas, por favor, le pido a modo de orden. No sé si ustedes tienen acceso a los comentarios, muchachos. ¿Pueden ver los comentarios en vivo? ¿No? No sé si pueden. ¿Sí? Trata Pedro de... No. Va a meter el celular. Ok, perfecto. Entonces, les pido por favor, si es que tienen alguna pregunta específica, que pongan el nombre del joven que quieren ustedes preguntar y la pregunta, obviamente, entonces, para Juan, para Pedro, para Horacio, ¿no? Y ahí las vamos pasando. Y que consideren que no somos doctores.
No, pero no importa, eso es irrelevante, ¿no? El conocimiento es universal. Además, yo creo que la primera característica de una persona que aspira a saber mucho es reconocer que no sabe y decir no sé. Cuando te han dicho, a mí me han preguntado cosas así y yo he dicho, tú sabes que no sé. Pero bueno, repito, por favor, métanse, apoyen a Horacio, a Pedro y a Juan en sus redes sociales, principalmente en YouTube. Hay un gran ahí potencial, ellos tienen que tener más acceso. La próxima semana vamos a repetir el formato, pero con 3 jóvenes diferentes. Hoy disfrutamos a estos 3 líderes. ¿Alguna pregunta que tengan para Horacio? Empezó la primera entonces. No, aquí, Pedro, aquí sale. Pedro, ¿cómo ves Colombia futuro? Entonces la voy a dejar solamente para Pedro. Pedro, ¿cómo ves Colombia el futuro? Horacio, está siguiendo por cortito, ¿no? Por favor, anoten si es que pueden sus preguntas para no perderme. Pedro, adelante. Preocupante, ¿sabes por qué preocupante? Porque si bien yo veo que Colombia, o sea, ponete a comparar cómo ha sido Colombia en comparación con sus vecinos, Venezuela, pues Ecuador, ahí con el mismo Brasil que durante mucho tiempo tuvo a los socialistas. Colombia por lo menos no tenía socialistas, tal vez no tenía gente que yo diría particularmente como, uy, de derecha, pero por lo menos no eran así esos, pues, saqueadores, pues. Entonces, de alguna forma yo creo que eso ha sido porque Colombia tiene una fuerte tradición conservadora, ha sido muy apegada a la religión, por ejemplo. En mi región, particularmente en Antioquia, a la gente también le gusta mucho el tema de montar empresa y todo eso. Entonces, es religión y empresa al mismo tiempo, entonces ya saben que se tira más para la derecha. Pero el problema con eso es que yo creo que esa base se está perdiendo mucho, sobre todo por las universidades. O sea, yo estudio en una universidad privada, en una universidad donde yo particularmente esperaría que todos mis compañeros fueran por lo menos no de izquierda, pero la mayoría lo son, y es una cosa que los profesores presionan mucho. Y repito, es una universidad privada que normalmente en Colombia... Normalmente, o sea, es lo que se dice popularmente, los de derecha van a universidad privada y los de izquierda a universidad pública. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Pues si esa es la universidad privada, ¿cómo será la universidad pública? Y la otra vez, de hecho, un seguidor me compartió una foto de cómo en la Universidad Nacional de Colombia, y repito, eso me lo compartió él, le estaban hablando de la interseccionalidad, que es un concepto que tienen en Estados Unidos de que, vos sos negro, entonces sos oprimido por los blancos, pero además sos negro y mujer, entonces sos doblemente oprimida. O sea, eso es interseccionalidad, y eso es una cosa que casi que están promoviendo ahí en palabras, pues, de él. Entonces, si bien creo que Colombia tiene una fuerte tradición, repito, como conservadora, la universidad creo que le está cambiando mucho y me es difícil ver que vaya a cambiar prontamente. Por eso es que uno sale como en las redes a hablar de este tipo de cosas, porque no veo otras iniciativas que lo hagan. Quiero decir que he notado muchas iniciativas de privados como tal saliendo a defender un poco más estas ideas, que eso me tiene feliz, como gente que ya está diciendo como, hey, no más, suficiente, ya es mucha ventaja. Entonces, dejémoslo ahí, sí. Perfecto. Horacio, ¿has visto alguna pregunta que te interese ahí que te han mandado ¿Cuál quieres responder? Una que te parece. Hay una de Fede Insaurralde que pregunta para Horacio, ¿cómo trabajar en Argentina con la revalorización de la familia? Yo les voy a dar consejos, muchos van a estar esperando que justo en este tema les vaya a citar desde las bondades del pesimismo de Roger Scruton, qué significa ser conservador de Rosa Kirk. No, gente, voy a hablar desde lo más concreto del día a día. ¿Quieren revalorizar la familia en Argentina? Dejen de depender del Estado. Eso ya es un buen inicio, digamos. Quitarle poder político al Estado. Y muchos dirán, ¿cómo hacemos? Bueno, yo entiendo, porque lo vivo, porque estoy en un merendero todos los fines de semana en las zonas más complicadas de Córdoba, que hay mucha gente que claramente, que con tal de darle comer a un hijo, han aceptado la asistencia del Estado. Lo entiendo más que nadie, no se le está pidiendo que renuncien de la noche a la mañana. Revaloricen la familia desde la práctica misma. Porque hoy está tan de moda que algunos jóvenes intelectuales hablan de familia, de verdad, de vida, de Dios. Bueno, en buena hora si llega lejos el mensaje. Pero la mejor forma de revalorizar la familia es viviéndola uno. Yo le preguntaría a muchos intelectuales de esta nueva ola que de repente parece que una moda de influencers de la noche a la mañana aparecieron todos. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron tranquilos a tomar un mate con su mamá? ¿Cuándo fue la última vez que dijeron, hoy apago las redes sociales y salgo con mi hija a caminar por el centro? ¿Cuándo fue la última vez que dijeron,
che, me voy a juntar con un amigo y no hace falta estar sacándome 15 fotitos para que todos vean que me junté con un amigo a tomar una cerveza. Dediquen tiempo a la vida personal, dediquen tiempo a la lectura, dediquen tiempo a la familia. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. No es simplemente vengo, cumplo, estoy un rato y me voy, o me saco a la familia para que todos me pongan un like y se suscriban a mi canal y digan, ¿qué tipo familiar que es este Horacio? No, muy por el contrario. Yo con esto cierro, particularmente en Argentina. Días atrás me tocó ver la Argentina oculta muy linda que hay, porque había un grupo de gauchos que habían ido a ofrendar un poncho a justamente la iglesia del cura Brochero. Gente humilde, ropa bastante rota porque andan en los campos con sus caballos, con sus pavas de hierro. Esa es la Argentina oculta. Gente que está por fuera de los iluminados de Harvard, que están por fuera de este sistema posmoderno que toda la identidad trasciende de acuerdo a uno cómo se muestra en redes sociales. Y es una ficción, gente. Nosotros apagamos las computadoras y la vida es otra, porque el mundo real está por fuera. Quieren revalorizar la familia. Yo sé que está totalmente amenazada educación de género, educación sexual integral, políticas antinatalistas, un Estado sobredimensionado. Culturalmente podríamos dar un seminario, quien quiera me escribe y lo damos con todo gusto, sobre lo que son las políticas para borrar la paternidad, no solamente la maternidad que está siendo afectada ahora que se está borrando el don de la maternidad con las políticas antinatalistas. El borrar la paternidad ya viene desde la revolución sexual de los 70, digamos, o sea, hay mucho para dialogar. Pero la solución no va a venir desde una cúspide, una mente iluminada que diga, bueno, Miklos Lucas, Agustín Laje y Nicolás Marques le han dicho a partir de ahora cómo se va a revalorizar la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad, porque lo dijo Santo Tomás de Aquino y Santo... No. Cuando ustedes se sienten a tomar unos mates con la vieja, salgan a caminar con el hijo, ahí se van a dar cuenta que hay una Argentina oculta y que se rescata con la práctica en el día a día, con el tiempo, con el cariño, con la misericordia, con la paciencia, con el diálogo. Mucha gente tiene muchas fotos con las parejas y poca gente le pregunta a la pareja en el día a día, ¿cómo estás vos? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuántos hijos querés que tengamos el día que nos casemos? ¿Cómo querés que vivamos nuestra educación a futuro? Desde lo básico, desde la humildad. Creo que eso sería un buen punto de partida, creo. Perfecto. Y antes de pasar a Juan, cortito, Juan, si me permites, me pregunta Diego si los recomiendo suscribirse a revistas como Foreign Affairs, Times y The Economist. Yo estoy suscrito a la única de las tres que he mencionado, The Economist, que es la única revista progre a la cual estoy suscrito, y con el dolor de mi alma les pago 170 libras al año, pero es indispensable porque The Economist es el Pravda de la progresía internacional. Entonces, lo que plantea The Economist o los artículos que te dicen es hacia dónde va el mundo. Entonces, es una manera de leer al enemigo, hacia dónde está yendo. Por lo tanto, de las revistas que me has dicho, la única que plantearía por su importancia es The Economist. Y si quieren una buena revista para gente, sobre todo temas de ciencia, tecnología y la cuestión de la filosofía política, les recomiendo fuertemente The New Atlantis, que está en inglés y que no es muy cara la suscripción. Así que eso. Bueno, Juan, ¿tú has visto ahí una pregunta que te haya parecido importante rescatar? Por favor, adelante. Sí, voy a responder 3 preguntas en una porque tiene relación. Y veo algunas personas ahí que preguntaron que cómo ven el futuro de la República Dominicana y si la agenda globalista está bien metida, ¿no?, en el gobierno actual. Y especialmente, ¿no?, comienzo diciendo que cambiamos de gobierno en plena... en plena pandemia, perdón. Y ¿de qué se ríen? No, que están tocándote el timbre, ahí parece que tienes que pagar las deudas. El banco te está persiguiendo. Dale. Oye, si quieres, Juan, anda, recoge nomás y aquí tenemos suficiente capital intelectual para meter el relleno suficiente para que... No, ya abrieron, perdón, okay. Perdón. Adelante. Pero bueno, mira, aquí lo tenemos bien complicado, precisamente porque el debate de las ideas políticas no está tan marcado. Yo le puedo decir a mi abuelo, soy de centro derecha, soy de derecha, o soy de izquierda, lo que sea, y no lo va a entender. Le puedo decir, soy pro vida, y no va a entender realmente qué es una persona pro vida. Entonces, bueno, la gente, nuestro público lo entiende. ¿Ah?
Pedro está preocupado. Pedro dice algo está pasando ahí. ¿Ah? Perdón, por si acaso, no es una cárcel. Está bien, anda nomás, dale. Te escuchamos. Pero bueno, la tenemos bien complicado precisamente porque hay carencia de educación política. Y como hay carencia de educación política, es difícil no identificar qué implica ser de derecha, qué implica ser de izquierda, todo lo demás. Y realmente sí, la agenda globalista está bien metida desde hace años. Por ejemplo, precisamente el año pasado se destapó el caso de la política de género y en una visita de Agustín Laje a la República Dominicana, donde se debatió mucho acerca del movimiento feminista, el movimiento por aborto y todo lo demás. Y entonces decían los grupos feministas, los grupos pro aborto, que aquí la política de género, que no es lo mismo que ideología de género y todo lo demás, que esos manuales en perspectiva de género no estaban elaborados, pero precisamente haciendo una investigación he identificado muchos manuales en perspectiva de género que están siendo elaborados desde el año 2000. Y ahí tenemos también la participación de una ONG que se llama Profamilia. Y Profamilia, curioso el nombre, recibe financiamiento de la IPPF desde el año 2008 por más de 400 millones de pesos dominicanos. Eso es aproximadamente 8 millones de dólares. Y así que básicamente, por ejemplo, nosotros, un grupo de jóvenes dominicanos, nos sentimos identificados con la causa y tomamos la iniciativa, ¿no?, de formar una organización, un centro de investigación, precisamente para aportar al debate, para aportar la educación política, porque nosotros entendemos que de esta forma aportamos a la sociedad y que se necesita un think tank que promueva la educación política, que promueva la investigación, porque de esta forma muchos jóvenes, muchos dominicanos y otros jóvenes de otras partes del mundo podrán saber, ¿no?, qué sucede detrás de pantalla, qué hacen los políticos detrás del telón, porque todo esto lo maquillan, lo ponen, o sea, es un caramelo envenenado. La gente común, el pueblo común no lo sabe muy bien. Y de verdad, este año se va a abrir el debate por la legalización del aborto por 3 causales y lógicamente es una antesala al aborto libre. Y en conjunto a todo esto viene un sinnúmero de cosas como matrimonio igualitario, adopción homoparental, educación sexual integral impulsada por la Unión Europea, que ya lo tenemos en la puerta, ¿no?, de las escuelas públicas en la República Dominicana. Pero realmente tenemos que levantar las voces, unirnos todas las organizaciones pro vida, por familia, la iglesia también debe participar, la sociedad civil, el sector privado debe tener una gran participación en todo esto, porque si no, tendremos, ¿no?, a estas personas de izquierda, o sea, personas que no quieren tener hijos, pero que quieren educar a nuestros hijos, personas que pretenden educar a nuestros hijos desde el Estado. Nosotros tenemos que hacer un frente a todo esto y no sé, como dice Horacio justo en un live que tuvo en uno de esos encuentros, es muy diferente tener personas de derecha en un partido de izquierda que tener un partido de derecha con personas de derecha. Básicamente esa era la idea, ¿verdad, Horacio? Y aquí realmente... Yo lo que dije fue que no es lo mismo que haya gente pro vida en un partido político que haya políticos en un partido pro vida. Porque lo que sucedió en Argentina fue que había partidos políticos con algunos militantes pro vida, pero que no tenían las bases firmes de dicho partido político, a que de repente haya políticos, no importa su base ideológica, en un espacio que ya nació siendo pro vida, que ya nació siendo de derecha, porque allí los márgenes de negociación son casi nulos, porque la plataforma ya está sentada, digamos, es decir, no es lo mismo gente honesta en un país deshonesto, se entiende, que de repente un país honesto donde tenga algún deshonesto en el medio, digamos. Creo que esa sería como la analogía más puntual. Sí, pero al final de cuentas aquí la tenemos complicada, porque, como decía, la ciudad política no está en el debate, no está en la palestra pública y veremos muchas personas conservadoras dentro del partido de izquierdas y muchas personas de izquierda dentro del partido de derecha, por nombre, porque aquí todos los partidos de derecha hacen alianza electoral en cada proceso con los partidos que pertenecen al Foro de Sao Paulo. Entonces tú dices, ideológicamente hablando, no se relacionan, pero es parte, ¿no?, de la realidad de la política dominicana. Bueno, entonces vamos a... La gente me está pidiendo... bueno, hay muchísimas más preguntas. Les pido paciencia porque sé que es frustrante. Mucha gente está esperando, publica sus comentarios y
y uno trata de hacer su mejor trabajo, de tratar de subir los comentarios a la red. Es súper difícil y no estoy muy acostumbrado a hacer vivos, así que les pido disculpas si es por todas las imperfecciones de mi transmisión. Y antes de hacer la conclusión, voy a hacer una reflexión final, porque Isa me estaba pidiendo ahí como 3 o 4 veces, ya se estaba enojando conmigo que yo no concluía. Entonces, voy a hacer una breve reflexión como para unir todas estas partes que hemos conversado, y después le voy a dar el paso para un minuto de cierre de cada uno de nuestros amigos. La conclusión es que entramos un año difícil. Todos esperamos con mucha emoción, con mucha esperanza, ¿no? Que este año no sea tan duro como fue el 2020, que fue un año donde vimos cercenadas libertades, vimos cercenadas las posibilidades económicas, mucha gente ha perdido sus empleos, hay muchísima incertidumbre, mucha desesperanza, mucha pena, mucha frustración también, esa falta de oportunidades que también en el tema que estábamos tratando ahora, vamos a decir, enajena aún más a los jóvenes, que alimentan más frustración con toda la situación que está pasando. Entonces, de alguna u otra manera, esta serie es darle a los jóvenes que nos vean, ¿no? Independientemente de sus posturas políticas, independientemente de sus creencias, ¿no? Que vean en lo que yo considero son jóvenes que son ejemplo, ¿no? De consecuencia, de liderazgo, que tienen cosas que decir, no solamente en términos verbales, sino también en términos estéticos, en términos comunicacionales. Es decir, lo importante es el mensaje, lo que se comunica. Puedes comunicar hablando, puedes comunicar con imágenes, puedes comunicar de diferentes maneras. Yo creo que ellos son exponentes de una generación complicada, difícil, pero de alguna u otra manera me da muchísima esperanza porque tienen las cosas claras, son muy valientes, tienen un gran arrastre y su mensaje es claro. Entonces, la conclusión es que se viene este año difícil. A los jóvenes, que principalmente está dirigida esta sesión, que no pierdan la esperanza, que vean en ellos una forma de canalizar sus frustraciones para algo positivo. Traten siempre de construir. Construir, como decía Scruton, construir es lento, es tedioso, es aburrido, por eso pocos construyen. Destruir es emocionante, genera adrenalina, te da la sensación de poder, pero en realidad no logras nada. Destruyendo no vas a llegar a ninguna parte. Construyendo, haciéndolo lo aburrido, este camino al sacrificio, probablemente tengan más opciones y se van a sorprender, porque creo que esta es la gran satisfacción y ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Cuando uno logra algo después de haberle puesto tanto trabajo, la felicidad y la satisfacción que uno tiene después de haber logrado algo con mucho sacrificio. Esa es una felicidad que no se las va a dar el consumo de drogas, que no se les va a dar el sexo rápido, que no les va a dar los videojuegos, FIFA, PlayStation. O sea, son diferentes tipos de placeres, diferentes tipos de actividades, pero el orgullo de lograr algo con trabajo, el hábito, ¿no? Conformarse estos hábitos positivos que hemos tratado de decirles que se formen, esa satisfacción es enorme. Bueno, a toda la gente que nos ha escrito de todas partes, de todos sitios, con todo tipo de mensajes, muchísimas gracias. Le voy a dar un fuerte abrazo de parte de los 4. Le voy a dar el pase a Pedro para que haga un cierre. Y Pedro, ¿dónde te pueden encontrar también en las redes sociales? Y mira, estamos llegando casi a 1000, yo estoy sorprendido. Sí, lo estaba viendo, casi 1000. No, lo primero es a los 3, agradecerles. Miklos, gracias por la invitación. A Horacio y a Juan, ustedes son, como decimos en Colombia, son unas cabezas, pues, unos genios. Entonces, quería agradecerles mucho por estar acá. Lo disfruté. Me pueden encontrar, o sea, donde soy más fuerte realmente es en Instagram. Me pueden encontrar como Pedro Lopera 1. Pedro Lopera 1. Y también me pueden encontrar en YouTube como Pedro Lopera, guión 1991. Ese es el nombre que le tenía antes a la página. Y aprovechar para hacerles la invitación a que hablen, pues porque es que yo creo que ese es el principal problema. O sea, la gente que está en la izquierda hablan muy duro, gritan, se hacen escuchar y por eso es que terminan ganando, porque es que logran hacerse sentir. Nosotros no, nosotros nos quedamos mucho estudiando, o sea, somos mucho más lógicos pero más calladitos. Entonces la invitación es a que empiecen a hablar en las redes sociales, cuando estén con amigos, pues tampoco lo hagan siempre porque puede llegar a aburrir pues a la gente, pero obviamente exprésense, que creo que es muy importante. Y una invitación especial a los estudiantes.
por favor debatan con el profesor, por favor debaten en el salón de clases. Una vez, o sea, así como historia rápida, en un salón de, o sea, para mi primera clase de sociología jurídica, una profesora nos puso a ver un video de por qué ser transexual es muy difícil, de por qué ser gay está bien, y el otro, y no recuerdo de qué era el otro, pues también eran pues unos temas que yo decía como, bueno, esto no tiene nada que ver con la clase, pero precisamente por debatirle en la clase, lo que eso generó es que la mitad del salón salía en defensa mía, y lo que pasa muchas veces es que nos quedamos callados, cuando realmente la mayoría de las personas puede pensar como nosotros, pero tienen miedo a hablar. Entonces hablen, que se van a o sea, los mejores amigos que ustedes van a encontrar, los van a encontrar precisamente cuando hablen y en su opinión. Entonces la invitación a los estudiantes es hablen, eso es punto, fin de la historia. Muchísimas gracias, Pedro. E insisto, Pedro, tienes unos videos, unos cortos que haces que son realmente impactantes, son excelentes. Así que, por favor, en masa, toda la gente, mis suscriptores, de corazón les pido que sigan a Pedro no solamente en Instagram, sino que lo sigan en YouTube. También lo mismo con Horacio y lo mismo con Juan. Por sus nombres, sus canales tienen sus nombres, creo, tengo entendido. Si me corrigen, si estoy perfecto. Entonces lo buscan y suscríbanse. Juan, por favor, algunas palabras de cierre, ya para, ¿no? Algún mensaje de esperanza, algo bonito, ¿no? Decirle a la gente algo que le anime, porque son puras malas noticias. Entonces, con ustedes dos, Horacio, Juan, darles un mensaje de esperanza, no sé, ¿cómo cierran esta participación? No nada, simplemente decirle a los jóvenes que hay que tener compromiso militante con la causa, hay que ser rebeldes con nuestras ideas, y no es ir a tirar piedras al Congreso, a los políticos de izquierda, que tanto nos mienten, pero sí mostrar convicción, firmeza con nuestros principios, con nuestros valores. Nosotros somos mayoría, chicos. Es bueno no identificarnos, seguir promoviendo el contenido que hacemos en las redes sociales para así poder encontrarnos con otros, hacer grandes amigos igual. La causa Provida, recuerden, no depende de nadie en particular. Hoy estamos aquí, hoy está Miklos, Horacio, Pedro, pero en el día de mañana pasamos la antorcha y así pasarán por generaciones. A final de cuentas, recae la responsabilidad en nosotros en el día de hoy de seguir promoviendo los valores, los principios, porque en el día de mañana, si no lo hacemos hoy, lo lamentamos mañana y lo lamentarán, sufrirán las consecuencias aquellas generaciones que vienen. Por eso tenemos que ser responsables, persistentes con nuestros objetivos y nada, a seguir dando la batalla cultural. Muchas gracias, Juan. Y ojo, Juan hace un gigantesco, no se ve en redes eso, pero el trabajo de Juan por la causa Provida en República Dominicana es gigantesco. No es chiquito. Y eso es algo que tengo que agradecer, Miklos, al 2020. Es bueno, es malo, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y en este momento puedo decir que para mí fue maravilloso porque conocí grandes chicos, Miklos, Horacio, Pablo, a ti mismo, Pedro, te conocí ahora en el 2021. Gracias a Pero Miklos, ya es para que se siga mutuamente también, ¿ah? Claro. Bueno, no sé qué pasó. ¿Le están tocando el timbre de nuevo a Juan? No, perdón, dime. No, nada más, síganse entre ustedes y sean felices y comamos perdices y sigamos en la batalla. Pero gracias, Juan, por la tremenda batalla que estás dando allá en República Dominicana, que realmente es impresionante y que las redes no logran transmitir. Pero yo sé el trabajo, nosotros sabemos el trabajo que estás haciendo, así que felicitaciones y ya nos vamos a encontrar, ya sea en Perú, en República Dominicana, en Argentina, pero algún día nos vamos a encontrar todos. Y de verdad, gracias por invitarme y poner en práctica esta iniciativa muy bonita, ¿no? Y de verdad felicitarte, te admiro muchísimo. Mi maestro, mi amigo. Bueno, muchísimas gracias. Después te paso el cheque cuando acabe el vivo. Bueno, Horacio, palabras finales, ¿no? Algo que quieras. Palabras finales, en primer lugar, claramente que agradecerte a vos, Miklos. Vos sabés que te tengo un aprecio y un respeto como amigo y también como maestro. Y decirle maestro no es poca cosa a alguien, especialmente para lo que venimos de una formación un poquito más marcial en ese sentido, pero es un título que te has ganado con esfuerzo y valentía, sobre todo con valentía, que te has animado a enfrentarte a gente que pocas veces alguien se ha animado a enfrentar. También agradecer a los chicos que nos han acompañado hoy, que es lo lindo del día de hoy. Yo entré a la conversación sabiendo un 80 y me voy sabiendo un 160, o sea que
he aprendido muchísimo de todos. Incluso de los comentarios también he aprendido mucho. De todos estamos aprendiendo y eso es muy importante y eso es muy gratificante. Palabras finales. Miren, yo les decía algo que al principio les va a sonar un poco desalentador, pero esto espero que se entienda el estímulo. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Un Boris Johnson que se prometió una suerte de candidato de derecha conservadora que finalmente terminó siendo la más funcional de los confinamientos. Una centro derecha española que le ha votado en consonancia todo lo que la izquierda le ha propuesto ahora con estas prácticas del descarte en España. La legalización del antinaralismo en Argentina. La reforma constitucional en Chile. Por los mismos mecanismos en Perú, de repente un presidente era dictatorial y otro ya no, porque era de acuerdo al color político del progresismo. Se están viendo conflictos civiles a grandes escalas en Guatemala, un régimen chavista y un régimen sandinista que siguen asolando en Venezuela y en Nicaragua, que parece que en Nicaragua a veces hay gente que se olvida un poco su situación. En Colombia, de repente la vuelta de Petro más las FARC dentro del Congreso, no es un tema menor que haya que descuidar. Y en este panorama tan desolador es cuando más esperanzados tenemos que estar. O al menos cuando más estimulados tenemos que estar. Y esto va especialmente para los que saben algo de boxeo, lo aburrido que puede ser pelear contra alguien que no está en condiciones físicas. Y lo emocionante que es pelear contra uno que ya viene bien entrenado, que es más grande que uno. Y uno dice automáticamente por dentro, uy, este me va a matar. ¿Y qué dice luego? Bueno, vamos a ver si me mata. Nosotros tenemos absolutamente todas las contras en este momento. Vamos a ver si finalmente el progresismo internacional es capaz de amedrentarnos. Porque los que estamos los cuatro en pantalla, más todos los que están del otro lado, ninguno que sea una persona de bien se achica ante nadie. Especialmente los que son padres de familia lo saben. Ninguno se achica ante nadie. Por más que tengamos todas las opiniones en contra, algunos comedores cereales medialuna insultándonos en Twitter, scratches en la televisión pública, el Estado bloqueándote los pagos, estoy hablando particularmente de mi experiencia personal en estos últimos 3 casos. Gente, nacimos y moriremos como una suerte de estrella fugaz más en el universo, pero nuestro deber moral es librar el buen combate hasta el último segundo, porque acá no se tiene que achicar absolutamente nadie. Acá no hay que vivir con ese miedo del qué dirán o qué perder, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nos va mal? Si nuestro partido político fracasa, si nos cierran el canal de YouTube. ¿Y saben qué va a pasar? Lo mismo que hubiese pasado si Real Madrid perdió la Copa, o lo mismo que pasaría si de repente se termina configurando un fraude en contra de Donald Trump. El mundo sigue girando, pero de nosotros depende si seguimos librando o no el buen combate. Nosotros no podemos controlar lo externo. Nosotros sabemos que somos realistas, no vamos a controlar el mundo externo, no somos una élite de poder que puede dirigir el destino de las naciones. Somos personas, pero personas que antes que la ética de la responsabilidad tenemos una ética de la convicción. Y en esto tenemos que estar totalmente convencidos de lo que hacemos. Por eso, insisto y cierro, el mayor emprendimiento en la historia de la humanidad empezó y ha perdurado por sobre cualquier imperio, ha perdurado y ha pervivido a todos los imperios, empezó solamente con 12 hombres, de los cuales tenía un traidor en sus filas. ¿Cuánto más necesitamos nosotros que ya somos 4 más 1000 personas del otro lado? O sea que exponencialmente ya en número somos más que aquel gran emprendimiento. Y con otro factor a nuestro favor, y con esto cierro, tenemos una gran ventaja, que la verdad está de nuestro lado. Y eso no es un tema menor, porque la verdad tarde o temprano prevalece. Y este principio filosófico también es un principio histórico, empírico y constatable. Muchas gracias, profesor, por tener el honor enorme de poder estar en su canal. No, gracias a ustedes, muchachos. Pablo nos está mandando un abrazo ahí, a Pablo Muñoz Iturrieta, un hello hasta Canadá, otro grande también. Ha sido para mí un placer, ha sido para mí un placer, es también un gusto. Inspira mucho ver que jóvenes como ustedes estén acompañándonos.
y que lo hagan con tanta prolijidad, con tanta claridad, con tanta contundencia. Creo que eso inspira a muchos jóvenes también a participar, cada uno con sus talentos y sus capacidades. Así que se inicia entonces con esto. Ustedes han iniciado, ¿no? Han inaugurado la temporada. Así que vamos a seguir el próximo martes en mi canal, en mi cuenta de Instagram. Voy a poner ahí para que vayan proponiendo. Ya más o menos tengo la terna clara para el siguiente martes. Y así cada martes voy a ir presentando a 3 jóvenes que, ojo, no tienen que tener 255,000 seguidores. El criterio para mí es un criterio de influencia. Y acá lo digo con respeto. Pedro en realidad todavía no es masivo, pero Pedro merece ser masivo. Por eso es que lo traje a Pedro también, y a partir de ahora, por favor, apoyen a Pedro, y apoyen a Horacio, y apoyen a Juan, porque esta es una cuestión de que mientras más estemos todos, mientras todos estemos fuertes, es mejor para todos. No se trata acá de que yo quiero tener 50,000, yo 60,000, como que hay una especie de valoración de mercado según el número de seguidores que tienes, y eso no es así. Gente valiosa hay en todas partes, y a los que son valiosos, tomémoslos y hagámoslos grandes, porque están haciendo un gran trabajo por nosotros. Así que, muchachos, un fuerte abrazo. Ha sido un placer tenerlos. A toda la gente que nos ha acompañado, 1000 gracias. Desde Canadá, literalmente, hasta Tierra del Fuego. Lo digo así, sin exagerar. Nos han seguido de toda América. Así que a todos ellos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a la señora que nos dijo que no solamente éramos inteligentes, sino guapos. Tiene usted mucha razón, señora. Aparte de eso, usted es amiga de la verdad. Bueno, cuídense, muchachos, y nos estamos viendo. Gracias a todos. Hasta el próximo martes. Adiós.